Bueno, un gusto volver a encontrarnos en este nuevo día. Vamos a... ¿Alguien sabe qué tema vamos a hablar hoy día? ¿Alguien anduvo por ahí mirando el documento? A ver, a ver, a ver. Bueno, como se habrán dado cuenta, ya estamos empezando a visibilizar aquí, ¿cierto? La clase número 3, que hoy día nos reúne en torno al concepto de autoestima y autoconcepto. Me gustaría que empezáramos arrojando ideas sobre qué es el autoestima y el autoconcepto. Me gustaría que pudiésemos conversar, si es que ven alguna diferencia, si es que les despierta alguna curiosidad, por qué existirían estos dos conceptos, si es que no tienen mucha claridad también de la diferencia. Es muy importante también conocer lo que les pasa cuando hablamos de estas dos palabras. Por ahí María Cárdenas, ¿cómo está? Un gusto. Cuéntenos qué le pasa por la cabeza cuando hablamos de autoestima y autoconcepto. ¿Qué se le viene a la mente? Parece que no me escucho. ¿Aló? ¿Todo bien? María Cárdenas. Cárdenas. Parece que no está presente María Cárdenas. Mm, una alternativa de repente puede ser tomar la asistencia ahora para saber quiénes están presentes o no. Así que yo creo que vamos a hacer eso, ¿ok? Mm, Hola, ¿cómo está? Un gusto. Si quiere puede encender su micrófono sin ningún problema. Adelante, para que conversemos un poquito. Aquí no importa saber o no saber, es solo ir arrojando ideas. Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo respecto a los conceptos? Alguien que sí tenga su audio. Buenas tardes, profesor. Margarita presente. Ya. Autoconcepto y autoestima. ¿No? Ninguna idea. Vamos avanzando entonces. A ver, ¿alguien ahí prendió el micrófono? ¿O no? No, no, nadie. Bueno, ahí decimos vale. ¿Ok? No se preocupe. Psicología infantil. Cuando hablamos de psicología infantil, ¿cierto? Es importante hacer ese enlace con qué va pasando en la autoestima, ¿no? La autoestima, efectivamente, ya. El autoconcepto es cómo se siente uno mismo. ¿Y cuál podría ser la diferencia con autoestima, creen ustedes? ¿Serán lo mismo?
¿Qué pasa con el autoestima en el ámbito escolar, no? ¿Qué pasa con la autoestima en las infancias? ¿Dónde se genera la autoestima, el autoconcepto? ¿Cómo se forja? ¿Cuáles son las edades más importantes? Eh, Hola, Hola. el auto en la primera infancia es donde se desarrolla más que nada la autoestima porque ahí es donde nosotros como padres por lo general le damos la fortaleza y la capacidad de nuestro hijo para poder sentirse aceptado primero en casa para poder después ser aceptado en sociedad. Claro. Por eso se dice muchas veces que como nosotros, por ejemplo, si una niña en su infancia su padre ha sido abusivo o ausente, la Mm, niña tiende a tener relaciones defectuosas en el futuro cuando es mujer. claro. Entonces se da a entender que en la primera infancia es donde se gestan esos vínculos de autoestima y Mm, autoconcepto de cómo nosotros nos vemos frente al mundo y cómo nos ven las demás personas, es un reflejo de cómo nos vemos nosotros también. exacto. Bien. Buen contexto. ¿Alguien quisiera aportar a eso? ¿Alguien quisiera comentar? Ahí aprovechar de apoyarse de las palabras de la compañera. Como ven, autoestima y autoconcepto son lo mismo, son cosas diferentes. Sofía Parra dice, es como se ve uno el autoconcepto y autoestima es cómo se quiere uno. Ujú, ujú. Me gusta, estamos como hablando del quererse, del sentir, algo ligado como al sentimiento puede ser. Ya. El autoconcepto, según cómo lo vamos armando, pareciera ser que tiene que ver con definiciones, puede ser, con palabras, y la autoestima estará más ligado como al sentimiento, a lo inconsciente. ¿Qué piensan? Como que la autoestima fuera, claro, como que de repente existiera el concepto del, bueno, del autoconcepto, que tal vez como yo me hablo, pero a la vez está el sentir de eso que siento conmigo, que tal vez sería la autoestima. Tal vez a veces yo puedo decir, no, yo soy perfecto, soy lo mejor, funciono bien, pero puede ser que solo me quede en la palabra y después en el sentir yo me sienta muy triste, desanimado, sin ganas de estudiar. ¿Cierto que hay como que van apareciendo dos fenómenos parecidos, ¿no? A ver. Ahí María nos dice, yo creo que la autoestima tiene que ver con la seguridad, la confianza, sí, que crece tanto en el hogar y en tu entorno, claro, ¿cierto? Seguridad, confianza. Y el autoconcepto será el cómo me hablo, puede ser, las palabras que uso, no necesariamente ligadas al sentir. ¿Qué opinan? Está bueno el debate, ¿eh? Está buena la conversación, que van apareciendo como dos mundos gigantes. La dejó pensando. Ahí Mari, adelante Mari. Yo, Ah, bueno, después hola profe, Gabriela, hola a ¿sí? todos. Hola, hola. Yo creo que el autoconcepto es como yo me veo y la ¿Ya? autoestima es como yo me quiero. Mm, Para mí esa es la diferencia. sí, estaría buena esa diferencia, ¿no? Porque estamos hablando de dos fenómenos distintos que ocurren respecto a cómo yo me autoconcibo, que habrían como formas tal vez de hablarme y formas también de sentir esa vivencia personal, ¿no? Gabriela por ahí quería decir algo también. Adelante. Gracias, Mari. Siento que creo que la autoestima igual está ligado al medio social en el que estamos, porque, por ejemplo, yo me puedo querer mucho como autoconcepto y decir
Por ejemplo, no sé, pues, yo entro a un colegio nuevo y llevo la imagen de decir, yo soy súper inteligente, yo soy súper capaz, yo soy súper buena en lo que hago, Mm, pero me inserto en un medio nuevo en donde hay, no sé, 10 mejores que yo, y ahí mi autoestima empieza a ser un juego en contra cómo me siento, como el concepto que yo tengo, porque en el medio social en el cual yo estoy inserta, mi autoestima puede empezar a menguar, o así también yo puedo ir muy débil y en ese lugar encajo tan bien que mi autoestima empieza a crecer. Entonces creo que la autoestima está muy ligado a donde nosotros estamos insertos en el medio que nos rodea. mm, mm. Bien, bien. Seguimos insertando definiciones. Alguien más se va clarificando con lo que estamos hablando. Alguien más de repente se va inspirando con alguno de los temas que estamos tocando. Yo creo que estamos bastante acertadas y acertados, ¿cierto? Yo creo que estamos haciendo dos divisiones distintas de un fenómeno y justamente vamos a ver qué va apareciendo. Mm, mm, ¿Cierto? Efectivamente, cuando hablamos de estos fenómenos del sentir subjetivo, del cómo yo me posiciono ante el mundo, de mi percepción, de mis palabras, del cómo me hablo, efectivamente volvemos a la infancia, ¿no? O sea, etapa de importante desarrollo, donde vamos absorbiendo las primeras formas de relacionarnos, de sentir las cosas, de los primeros conceptos, ¿cierto? El cómo se define el resto, mi entorno, mi familia, también va a influir en cómo yo mismo también vaya desarrollando esa capacidad de definirme. Es decir, si yo me crío con una persona que tiene baja autoestima, por ejemplo, bajo autoconcepto o un concepto dañino o una forma de relacionarse con el mundo que no sé, por ejemplo, que alguien que no se crea el cuento, alguien que ande cabizbajo, alguien que no tenga seguridad. Por imitación, ciertos mecanismos básicos de desarrollo, las infancias van absorbiendo eso, ¿no? Lo van imitando, van absorbiendo el entorno. Las infancias son muy inteligentes, a diferencia de lo que a veces se cree, que es como, ah, es niño, no sabe nada, ¿cierto? Hay una frase muy típica que se utiliza que en realidad subestima el poder de las infancias. Entonces, aquí vemos una imagen, ¿no? Bien interesante, cómo el niño, la niña, se podría estar definiendo a través del mirarse a sí misma, a sí mismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una actitud que, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué estaría sintiendo este personaje? ¿Cuál es como más o menos su autoconcepto, si pudiéramos decirlo, o cómo se ve su autoestima? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué emociones incluso hay en la imagen, no? Pareciera ser que hay cierto lenguaje corporal que nos podría describir algo de lo que estamos mirando. ¿Qué acción también está ejecutando esta persona? ¿Está reafirmando algo? ¿Se está mirando a sí mismo este personaje? ¿Qué estaría mm, recibiendo a cambio, ¿no? Porque pareciera ser que se está mirando y como que está recibiendo algo a cambio, ¿no? Como que pareciera ser que su cuerpo y su mente funciona en base a lo que está viendo en el espejo, ¿o no? Interesante. Pareciera ser, si animáramos esta imagen y le pusiéramos el valor de un video, eh, probablemente esta persona está sonriendo en base a lo que ve en la imagen, ¿no? En base a lo que ve en el espejo.
el fenómeno del espejo. El fenómeno del espejo también es una metáfora, también es algo que opera a nivel psicológico, a nivel del sentir. Aquí estamos hablando evidentemente de una cosa literal, como es el mirarse en el espejo, y también estamos hablando de una metáfora que es el otro como función del espejo. Es un otro humano, un otro persona, un otro madre, un otro padre, un otro hermana, hermano, un otro significativo que también opera con la función del espejo. Y eso va a ocurrir durante toda la crianza, durante toda la vida incluso. Los referentes, los profesores, asistentes de aula, inspectores, personajes y actores ¿cierto? De los establecimientos educacionales. ¿Nos habíamos puesto a pensar que teníamos ese rol tan importante de operar como un espejo ante las infancias? Alguien se había sentado, ¿cierto?, a dimensionar ese lugar tan importante que podemos ocupar sin quererlo, ¿no? Porque a veces no es una elección, a veces no nos damos ni cuenta y para alguien nuestra voz sí es muy importante, a veces solamente por el rol de adultos. Mm, claro, ¿cierto? Ahí estamos leyendo los mensajes. Dicen, se siente seguro, ¿cierto? Feliz de sí mismo, se ve feliz, segura. Ujú, exacto. Y este bienestar, eh, podríamos crear dos situaciones acá, ¿no? Este bienestar tal vez ya vendría sintiéndose desde antes de mirarse al espejo, como también podría ser desde que se miró en el espejo y eso potenció y le dio seguridad también de verse finalmente quién era. La metáfora del espejo, ¿qué simboliza? ¿A alguien se le ocurre algo? Porque es bien poderosa esta metáfora, ¿no? Uno, a ver, alguien que pudiese comentar algo, ¿cómo ven esta metáfora del espejo? ¿Cómo podría operar esto en lo humano? Ujú. Yo me veo como me siento, dice por ahí. Mm. Yo me veo como me siento para reconocerme. Mm, claro, para asegurarme de quién soy incluso, ¿no? Para volver a encontrarme con algo, porque es curioso, ¿no? Si no está el espejo, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Alguien tiene la respuesta a esa pregunta? ¿Alguien que nos pueda ahí dar alguna aproximación, alguna idea, ¿cierto? Si no fuera por los espejos, ¿cómo yo me veo a mí mismo? ¿Qué les pasa con esta pregunta? Lo que opinan mis cercanos, mentalmente. mm, Tatiana, Susana, ¿cierto? Mm. Siempre estamos en contacto con el otro, ¿verdad? Somos seres sociales, somos personas que interactúan, que se relacionan. em, Nuestra crianza es altamente dependiente, ¿sí o no? Si no tenemos a un otro, ¿qué nos pasaría?
¿Tenemos la capacidad de sobrevivir como lo hacen ciertos animales? Somos la raza más dependiente que existe. Ay, Carmen Gloria nos dice, tiene que ver con lo que vemos y nos reflejamos. Reflejo, el reflejo. Mm. Ahí nos quedamos pensando entonces, ¿no? Reflexionando un ratito acerca de la importancia que tiene esta imagen, acerca de la importancia que tenemos cada una de las personas que interactuamos con las infancias. La metáfora del espejo es justamente lo que estamos armando, tiene mucho que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿no? Porque cuando vamos desarrollándonos a través de la vida, al ser, ¿cierto? Una raza altamente dependiente, la raza humana, ¿verdad? Siempre estamos en contacto con el otro, entonces el otro opera efectivamente como un espejo. Siempre hay un otro, siempre hay un externo, siempre hay una sociedad, siempre hay una cultura, siempre hay fenómenos sociales, familiares que van determinando quién soy, que van eh, utilizando palabras, que van estableciendo realidades de las cosas, ¿no? Van estableciendo mandatos, tienen percepciones, estas personas tienen opiniones de las cosas, la madre, el padre, la hermana, el hermano, el primo, ¿cierto? La tía, toda esta gente con la cual yo me voy relacionando, y sobre todo también en la escuela, ¿cierto? Eh, son personas que efectivamente muestran y tienen el poder de operar como un espejo. Tienen ese poder de irme a mí diciéndome quién soy o cómo me veo. ¿Se han fijado el fenómeno del bullying, por ejemplo? El fenómeno del bullying determina mucho acerca de la autoestima. Eh, si se dan cuenta, ahí va ocurriendo un fenómeno del espejo, pero dañino, ¿cierto? Hay gente que empieza a hablar de ti, hay gente que empieza a decirte cómo eres y eso te empieza a afectar, ¿no? De hecho, eso luego en la adultez se va a transformar en un trastorno de la conducta alimentaria o en un trastorno ansioso. Si es que, por ejemplo, hablan de mi cuerpo, eso se puede transformar en una dismorfia corporal. ¿Qué es una dismorfia corporal? Es un fenómeno donde yo pierdo el sentido de realidad y de la percepción y tengo una percepción alterada sobre mi cuerpo. Me empiezo a describir de una forma que no es. ¿Y eso por qué? Por haber vivido situaciones repetitivas, familiares, escolares, donde alguien hablaba de mi cuerpo, donde alguien me decía, tú eres esto, tú eres tal, tú eres, te ponía en cualquier categoría, tú eres feo, tú eres bonito, ¿cierto? Todas esas categorías, ¿cierto? Ahí está el fenómeno del espejo, porque literalmente esas voces exteriores uno las recibe como espejo, uno después se empieza a mirar en eso y cree que, ese es, que eso es, ¿cierto? Sofía Parra dice, dismorfia corporal se llama. Cuando se habla mucho del cuerpo ajeno, las personas pueden llegar a desarrollar dismorfia corporal, que es una alteración de la percepción de mi cuerpo. Tengo un hijo de 7 años y siempre trato de subir su autoestima, ya que él observa a sus compañeros y él entiende que le cuestan cosas que a sus otros compañeros no les cuesta. Y me lo dice, o sea, él se compara con los otros, claro. Mm. Buen ejemplo, gracias por compartirlo, ¿cierto? Porque efectivamente ahí también está ocurriendo la metáfora del espejo, ¿no? Em,
tal vez en el espejo de su hijo, metafóricamente podría estar viendo a otra persona, a su competencia. Luego él mira al espejo y es angustioso la mirada con el espejo porque se está comparando con otra cosa, ¿no? Con otra figura, con otra inteligencia, con otra capacidad de algo, ¿cierto? Eh, el fenómeno de la comparación, de la competición. Entonces ahí siempre, cierto, el abordaje siempre va a ser importante darle a entender que todas las personas somos distintas, ¿no? Que hay un universo completamente distinto y cada quien tiene su fortaleza. Elvira, adelante. Está silenciada Elvira. A ver, ahí bajó la manito. Quizás se equivocó. Profe, no, es Sí, que ujú, quiero sí, preguntarle algo. ajá, Hablando, yo tengo una compañera que ella sufre de fibrosis quística, si no me equivoco, que se llama, ya, que ella, esta enfermedad se la provoca la mente ya, también, ya. porque ella sufrió un trauma muy grande, como que el cuerpo quedó con, Exacto. Ujú. no sé, si era el cuerpo, la mente le provocan a ella miedo, así como que el cuerpo se le pone rígido. Ya, claro. Mm. No sé si usted sabe de esta enfermedad. Ujú. Específicamente no he investigado mucho de esa enfermedad, pero bajo las características que usted nombra, es muy real lo que usted dice. O sea, tanto esa enfermedad como muchas otras, efectivamente existen ese tipo de fenómenos donde uno empieza a sintomatizar, se llama, donde uno empieza a somatizar, también es, ¿cierto? Es el nombre más específico. Lo mental se vuelve en el cuerpo y empieza a generar parálisis, tensiones, empieza a generar dolores incluso. Y efectivamente la mente está conectada con el cuerpo, la mente se conecta directamente, la mente genera realidades en el cuerpo. De hecho, hay muchas investigaciones que asocian mente a diabetes, ¿cierto? A enfermedades que uno pensaría que son solamente del cuerpo, de la biología, de los químicos, de la alimentación, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando yo estoy en altos niveles de estrés, algo pasa con el azúcar en el cuerpo. Hay un descontrol del azúcar en el cuerpo. Por eso se asocia diabetes también a la mente. Porque cuando yo vivo Sí, constante... profe, a mí me pasa eso, yo soy diabética y cuando estoy en mucho estrés o me pasan cosas así muy malas, así, que tengo problemas, me pasa eso, se me sube el azúcar y ando toda mal. Claro, Sí, exacto. Y ya, yo sí, no pues sabía eso. sí, eso es así, ¿no? Porque a veces uno aborda la diabetes solamente comiendo bien, dejando el azúcar, ¿cierto? Pero no le hacemos el abordaje mental, el abordaje de, no sé, ir a una terapia psicológica, por ejemplo, a ver cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis problemas, qué me está pasando, ¿cierto? Justamente a revisar qué es lo que pasa a nivel mental. Entonces, sí, muy buenos ejemplos lo que usted nombra, porque sí existen muchas enfermedades que cumplen con lo que usted señalaba. A ver, por ahí Sofía Parra dice, ¿y es común eso que se comparen a esa edad o es normal de que chiquititos se comparen con los pares? Sí, es normal, ¿cierto? Ahí lo que es relevante es el grado de angustia y de ansiedad que podría estar disparando esta comparación. Ahí habría que analizar eso, habría que analizar si está siendo dañino, si es que le representa algún bloqueo, porque, por ejemplo, un grano sano, un grado sano de comparación le va a permitir a una persona crecer, eh, desarrollarse, como que le va a dar una energía, ¿cierto?, de competición que la va a llevar a alcanzar objetivos, ¿cierto? Ahí habría que conversar bien qué siente esa persona con con ese fenómeno, qué le pasa cuando se compara, qué sientes, qué emoción se te despierta. Cuando yo digo comparación, ¿cierto? Podemos hacer este ejercicio de mostrarle caritas felices, caritas tristes, decirle, cuando yo te hablo de comparación o cuando tú me cuentas que te pasa esto,
¿Tú asocias esto a esta carita feliz o a esta carita triste? ¿Cierto? Como ejercicio así bien intentando integrar emociones para que también pueda comunicarse mejor. O cuando te pasa esto de la comparación, ¿qué te ocurre en el cuerpo? ¿Te pasa algo, cierto? Como intentar ir indagando qué pasa con ese fenómeno. Ahí, en esa conversación y en la profundización deberíamos ir viendo si efectivamente es algo complejo o no, pero es una característica humana también. Hay que estar siempre monitoreando eso, harta comunicación, harto diálogo y a nivel familiar y a nivel laboral también, si es que se nos encuentra toda oportunidad de abordar a alguien que esté sintiendo depresión, estrés, la mente enferma el cuerpo. Sí, exacto, Carmen Gloria, es así. Eh, También se habla de lo que es el intestino, ¿no? La microbiota intestinal, el eje cerebro-intestino. Hay muchas conexiones a nivel de la mente con el cuerpo, de la mente con el intestino, de la buena alimentación, del deporte. Exacto, exacto, el colon irritable. Sí, eso es una cosa muy psicológica también y que confunde, porque yo digo, bueno, me duele el cuerpo, ¿no? Me está afectando, algo me pasa en el estómago que me suena. ¿Por qué eso sería la mente? Uno dice. ¿Qué tiene que ver la mente acá? Mejor me voy a ir a hacer un examen donde me metan esta cosita, alguien sabe que sea como que te meten como una cámara, ¿no? Una cámara por la garganta para analizarte el cuerpo y uno se hace muchos exámenes médicos y no pasa nada, ¿no? Esa misma, la endoscopía, ¿cierto? No pasa nada, no encuentran nada, porque la mente es súper importante. El fenómeno mental está ocurriendo día a día y no lo vemos, es invisible, ¿cierto? Por eso esta asignatura, este módulo, este espacio que estamos encontrando aquí es tan importante para poder hacer conscientes fenómenos que no se ven en el día a día y están ocurriendo en todo momento están pasando cosas, en todo momento yo estoy sintiendo algo, solo que no lo estoy pudiendo comunicar, porque a veces ni nosotras como adultas o adultos tenemos las palabras para describir cómo nos sentimos, porque vivimos en una cultura de no mucha educación emocional. De aquí, ¿quién se crió con educación emocional? Muy pocos, ¿no? Yo cero. Yo solo cuando estudié psicología. O sea, la primera vez que hablé de emociones fue en mi primer año de psicología. O sea, ni eso habrá sido algo breve, puede ser, pero de ustedes, ¿no? Es algo que no se ve, que no está, que no existe. Hasta el día de hoy tampoco está mucho en los colegios. Ahí nos comenta Carmen Gloria, ¿cierto? Dice, yo padezco el colon irritable y se confunde con lumbago o infección urinaria. Claro, sí. Mm. De hecho, sí, hay muchos fenómenos. Algo he leído también acerca de las infecciones en general o las infecciones urinarias. Eh, Infecciones en general, a veces también se habla de que están pasando tantas cosas en la mente que se bajan las defensas también y como que el cuerpo, eh, no sé, hay también muchas investigaciones acerca de esas conexiones, ¿no? Como también a veces uno enferma, los resfríos, eh, tema con las defensas, tema del ánimo. Cuando baja el ánimo, el cuerpo también como que baja las defensas. Hay muchas cosas ahí que se pueden revisar, ¿no? Se pueden revisar. Así que eso, pues, ¿ven? Seguimos acá en la metáfora del espejo. Todo eso tiene que ver, porque si yo entrego un buen espejo a mis estudiantes, si yo entrego un buen espejo a las infancias que veo, estas infancias van a ser mucho más fuertes en la adultez, van a saber también cómo comunicarse, van a saber verbalizarse, expresar sus emociones, van a saber decir cómo se sienten, ¿cierto? Si yo entrego un mal espejo, em, van a haber problemas corporales, mentales, van a haber muchos problemas.
a nivel de cómo me defino a mí mismo, de no saber quién soy, de creer que soy lo peor, de creer que no sirvo. Hoy se habla más de las emociones en los colegios. De hecho, hay comerciales que hablan de las emociones. Qué bonito, qué bonito. Qué lindo saber eso. Qué hermoso, hermosa noticia. Justamente por eso también estamos aquí reunidas y reunidos, para ser referentes de la salud mental, para llevar la palabra de la salud mental a la sociedad. Ustedes tienen esa responsabilidad hoy día que estamos aprendiendo estas cosas, ¿no? ¿Cómo les hace sentir eso? ¿Les gusta? Es una bonita labor, es una linda labor. Hace todo menos mecanizado, hace todo mucho más humano. Es la felicidad más pura que podamos entregar, ¿cierto? Preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué te pasa con eso, qué despierta en ti esto que te está pasando, qué emoción te despierta. Acabo de nombrarles unas 5 preguntas que son sumamente importantes a la hora de hablar con alguien, a la hora de que esta persona pueda contar cómo está, cómo se siente, qué le pasa. ¿Qué es lo que piensas tú de esto? ¿Qué te pasa a ti con esto? No me interesan las definiciones, no me interesa qué piensa el resto. A ti, a ti, a ti. ¿Qué te pasa con esto, no? Específicamente a ti, ¿qué te sucede? La película, ahí Tatiana nos dice la película intensamente, habla de las emociones desde la niñez. Qué bonito. Sí, qué, qué linda referencia están arrojando. Muy recomendada esa película para poder trabajarla. Sofía Parra nos dice antes, mm, un momento. Ya, dice, antes en los colegios no habían psicólogos, ujú, y me encanta que hoy sí lo haya. Es un gran cambio, le da la importancia que tiene la salud mental, efectivamente. Sí. Si hablamos de salud, podríamos decir que existe por igual la salud física y la salud mental, 50 y 50. Y si queremos añadir la salud espiritual, podríamos dividir a las tres por igual también, ¿por qué no? Mitad, mitad y mitad entre las tres. ¿Y qué otra salud podemos meter ahí, no? Salud física, salud emocional, salud mental, salud espiritual, salud alimenticia. Podríamos meter muchos tipos de salud ahí y empezar a jugar con eso, empezar a entender que el concepto de salud antiguo ya no existe. Hoy día entendemos que es todo mucho más amplio. Así que avanzamos, ¿no? Acá dice, cierto que un contexto de especial relevancia en el desarrollo del autoconcepto y la autoestima lo constituye el ámbito escolar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocupa una gran parte de nuestros años de vida y parte de los años más importantes, ¿no? Eh, Aquí se constituye mucho en el ámbito escolar. Ya hablábamos del bullying y eso es muy determinante después. A la consulta psicológica llega mucha gente con ese fenómeno. La imagen que de sí mismo ha comenzado a crear el niño en el seno familiar continuará desarrollándose en la escuela, ¿cierto? Acá se nos habla, se nos vuelve a recordar el valor que tiene la familia, ¿cierto? Em, la familia como pilar fundamental primero que todo. Eso es lo primero que tenemos que entender. La familia, ¿cierto? Es lo más directo que tenemos a nivel de desarrollo, ¿ya? La escuela va a operar en base a lo que se está haciendo en casa. Eso es lo que nos está diciendo acá, lo cual es muy efectivo, ¿cierto? Em, Aquí nos habla también de la interacción con las personas
como el profesor. Por eso es importante que en todos los cargos educativos, en todas las instituciones que trabajen con infancias, hablemos de estos temas y se capaciten en estos temas. Si ustedes empiezan a ver necesidades y falencias respecto a estos temas, ustedes deben alzar la voz y solicitar cosas. Debemos darle eh, máximo foco y enfoque a la salud mental. ¿Por qué? Porque a veces el foco está puesto en la técnica, en cosas teóricas académicas, está puesto en lugares que, no sé, yo tal vez puedo enseñarle a una persona 80 veces cuántos 2 más 2, pero si esta persona está triste, si esta persona se siente mal, eh, se habla feo, tiene problemas familiares, ¿ustedes creen que esta persona va a poder aprender? Yo imagino que ustedes han observado este fenómeno, ¿no? Cómo a veces con conceptos que pudiesen parecer muy sencillos, la persona no anda. ¿Les ha pasado observar eso? ¿Alguien le ha tocado observar un fenómeno así? Como que fuera raro, así como, pero qué raro que no pueda aprender esto, ¿no? Porque, no sé, tal vez se reforzó mucho el concepto, se hicieron muchas cosas para que eso se aprendiera, pero la persona, sin embargo, no logra enganchar con eso. Y eso es porque efectivamente, si no se cuida la salud mental, las personas no van a poder aperturarse a la vida, incluso a la vida, a la sociabilización, a interactuar con otra gente, a aprender. Van a haber problemas de aprendizaje. Ujú. El maestro suele estar acostumbrado a apreciar el nivel de conocimientos, pero pocas veces suele reparar sobre si el alumno tiene la suficiente estima de sus cualidades. ¿Se dan cuenta? Si tiene la debida confianza en sí mismo o si está atemorizado ante nuevas situaciones. No se ve lo mental. Lo mental se ve muy poco. Hay que tener un superpoder para mirar eso. Hay que tener conciencia de las emociones, de los fenómenos psicológicos para recién empezar a ver qué está ocurriendo detrás de una persona que es desordenada, detrás de una persona que habla feo, que insulta. La capa, dice por ahí, a ver. Carmen Gloria. Cuéntenos de eso. ¿Qué se refiere, Me gusta eso. Al educador le incumbe la tarea de observar a cada uno de sus alumnos para ver si tienen la autoestima suficiente o bien, si la tienen muy baja, fruto del trato que hayan recibido en su ambiente familiar. Se dan cuenta que aquí hay que estar mirando todo. Hay que mirar todo. La capa que lleva el niño. Mm. Sofía Parra nos dice, a mí me pasaba en la escuela cuando niña y un profesor se dio cuenta y se trabajó y subieron mis notas. Yo tengo dislexia y trastorno por déficit de atención combinado. Mire, qué lindo ejemplo el que usted nos cuenta y qué hermoso poder escuchar relatos inspiradores. ¿Ya? Sí, porque efectivamente hay un gran porcentaje de la educación que hoy día se centra, que no se centra en esto que usted acaba de nombrar, pues, que es lo humano, que es el ver qué le está pasando a alguien. Y, y claro que eso va a impactar en nuestra educación. Claro que eso va a desarrollarnos como personas en el futuro, va a permitirnos una autoestima o un autoconcepto. Todo lo que estamos hablando, en base a todo esto se construye el autoestima y el autoconcepto. Exacto. Gracias, Sofía, ahí por hacer la conexión con el término. Exactamente, ¿no? Le subió la autoestima, tal cual. Y le sube el autoconcepto en el sentido de cómo usted le puede dar valor
a lo que le ha sucedido, ¿cierto? Porque efectivamente el autoconcepto tiene que ver mucho con las palabras y el autoestima con los sentires, ¿ya? Como ustedes lo nombraban. Se ha constatado incluso que los escolares utilizan los éxitos y fracasos académicos como índices, miren, de autovaloración. ¡Wow! Entonces, por eso, lo que dice acá es importante siempre abordar óptimamente los éxitos y los fracasos. Entender, ¿cierto? Y resignificar que un fracaso no es una imposibilidad, no es algo que me determine, no es algo que me frene, sino que es una oportunidad incluso de mejora, o es una oportunidad de verme, o es una oportunidad de volver a hacerlo. Si se dan cuenta, cuando le damos la asociación de oportunidad al fracaso, cambia mucho la configuración mental, con cómo yo me significo a mí mismo y cómo yo entiendo los fenómenos del mundo. Hay que estar muy atentas y atentos a eso. Las mayores relaciones se presentan entre el rendimiento escolar y una de sus dimensiones específicas, la autoestima académica, puesto que los criterios externos, como la ejecución académica, están más fuertemente relacionados con las dimensiones específicas del autoconcepto que con las medidas generales. La relación entre autoconcepto y logros académicos es recíproca y no unidireccional, de modo que el éxito académico mantiene o mejora la autoestima académica, y la autoestima académica influye en el rendimiento académico, gracias a las expectativas y la motivación. Volvemos aquí a hablar de la importancia que tiene de abordar estos fenómenos y hacerle entender a la gente de esta causalidad que no necesariamente debiese ser así. Yo no debiese sentirme necesariamente suficiente por sacarme un 7 y no suficiente si es que me saco un 4. Esa es una cadena que puede ser muy dañina. Si yo me determino solamente en base a mis evaluaciones y mi rendimiento académico, yo voy a terminar pensando que solo soy eso, que solo sirvo para eso y que si no ocupo ese lugar, ¿qué soy? ¿Quién soy? A mí me llega mucho consulta psicológica a esta persona autoexigente, esta persona que no se ve haciendo otra cosa. Y eso también le pasa a las infancias. Solo que, ojo, como no lo pueden decir, no significa que no les pase. No lo dicen porque no saben, no tienen idea de estas cosas. No, no saben, ¿cierto? La gama de palabras que hay en la infancia son muy reducidas, sobre todo si no hay educación emocional, sobre todo si no hablamos de estas cosas que estamos hablando aquí. Seguimos avanzando, ¿cierto? Aquí vemos otra imagen. Eh, eh, ¿Les parece bien que vayamos avanzando así? Les pregunto a ustedes, digo yo, como para ir conversando un poquito más, interactuando y que esto después ustedes lo puedan leer en su casa, en sus tiempos, o prefieren que los leamos acá. Cuéntenme ustedes, ¿ya? Yo de repente me voy saltando ciertas cosas como para poder hablar un poquito más, ¿no? Para poder hablarles de otras cosas, no solo lo que está aquí, porque este es un documento que ustedes tienen y lo pueden ir leyendo, pero me pregunto a ustedes, o vamos por orden, o vamos leyendo, ¿cierto? Uno a uno, o me voy saltando algunas cositas para irles conversando, como prefieren ustedes. Carmen Gloria Ormazal, por ahí. O sea, obviamente yo voy a ir leyendo lo más importante, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿cierto? Pero si ustedes prefieren que vayamos leyendo uno a uno, díganme, comenten, comenten. Sí, mejor leyendo, profe, porque así uno va Ujú. analizando al tiro lo que lee. Ya, excelente. Estamos. Entonces sigamos aquí, ¿cierto? En el amarillito. Si pasamos ahora al plomillo,
¿cierto? Nos va a decir que existen otras variables que también afectan el autoconcepto del niño en esta dimensión específica. En concreto, incide el autoconcepto académico la percepción que el niño tiene de sus capacidades escolares, ¿cierto? La percepción, qué es lo que me pasa a mí, qué siento yo, qué percibo. Eso es la percepción, ¿no? Esta percepción se relaciona con su ejecución escolar y con la información acerca de sí mismo, esto del espejo, la información acerca de sí mismo, la información que recibe el niño es justamente el espejo del que hablábamos arriba. Y miren, la información que recibe de profesores y padres. Ujú. Obviamente, aquí entran todos los actores educacionales, todos los cargos. Cualquier persona que esté en contacto con una infancia le puede cambiar la vida. O sea, es cualquier persona que le puede cambiar la vida a una infancia porque es un cerebro que está altamente abierto, perceptivo, sensible. Es una esponjita, como se le dice. ¿Han escuchado esa definición? Una esponjita absorbe todo. ¿Han escuchado eso, no? Es muy clásico ese hecho, ¿cierto? Sí, dice Carmen Gloria, ¿verdad? Em, Así es. De hecho, una sola escena puede determinar mucho. Una escena, incluso con alguien que no sea significativo. ¿Ya? Yo me puedo topar con un niño en la calle y si lo veo cantando, por ejemplo, aunque le salga mal desde mi perspectiva de adulto, si yo le digo, bien, oye, qué lindo, tienes todas las capacidades de ser un cantante cuando grande. ¿Ustedes creen que eso no va a calar hondo en esa infancia? ¿De verdad subestimamos tanto las infancias para no entender que esto que les estoy diciendo perfectamente podría hacer que esa persona luego sea un cantante? Así de sensible son las infancias y así de delicadas son. La escuela, acá en el Naranjito, ¿cierto? La escuela, además de ser un... Nos queda un minuto. Leemos esto y nos vamos a recreo. Ahí Carmen Gloria dice, sí, los niños necesitan sentirse apoyados, elogiados. Exactamente. Ahí está el espejo nuevamente, ¿no? Necesitan ver algo bonito en el espejo. Necesitan verse completos en el espejo. Necesitan recibir palabras de amor, de cariño, de motivación, ¿cierto? De hacerle entender que pueden, que lo pueden lograr. Bueno, son las 8 ya, así que leemos el cuadrito naranjo a la vuelta. Vamos a recreo ahora. Volvemos a las 8:10, puede ser o no. A las 8:10, si es que se puede. Volvamos a las 8:10 para ir retomando. Así que adelante, pueden ir a hacer sus necesidades, lo que deseen. Nos vemos.
Hola, hola, hola. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Alguien comió algo? ¿Se tomó algo? Mm, 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 mm. Vamos a... Bien, muy bien. Ya, sigamos entonces. O veamos. A ver, voy a abrir acá la asistencia. Asistencia. Para el día 3. Ya, entonces tenemos aquí Omara, Lourdes, Claudia Auger. ¿Estará por ahí o no estará por ahí? Presente, profesor. Muchas gracias. Camila Áviles. María Cárdenas, si está. Romina Cisternas. Margarita Cortés, si estaba. Gabriela Escobar, si está. Eva Fuentes. Estará por ahí Eva Fuentes. Leonardo Hidalgo. Carmen Ormazábal, si estaba. Patricia Martínez. Danitza Maturana. María Muñoz.
Mariana Barrete, Luisa Ojeda, Gisela Padilla, Sofía Parra, Sofía sí está, Gisela Padilla, Daniela Pérez, Presente, profe. muchas gracias, Jennifer Pino, si está también ahí, Presente. muchas gracias, Tatiana si está, Elvira si está, Marjorie Rojas, si está, María Saldívar, muchas gracias. María Saldívar también está. Perfecto. Presente. Muchas gracias. No puede ser. Ahí está. Ya. Valesca, Susana Vázquez. Susana, si la vi por ahí. Presente. Presente, Muchas profesor gracias. Valesca. Valesca también. Ya, muchas gracias. Ahí estamos. Excelente. Guardamos entonces la asistencia y continuamos. Ya. Entonces el cuadrito naranjo, ¿cierto? Nos venía a decir lo siguiente, que la escuela, además de ser un contexto en el que las capacidades del niño son evaluadas con frecuencia, es también un medio caracterizado por las continuas interacciones. En este contexto, las comparaciones de capacidad entre compañeros y los comentarios de estos respecto a las ejecuciones son frecuentes, ¿cierto? Estar expuesto a comentarios, simplemente eso, estar expuesto a comentarios, a opiniones. En este sentido, encontramos en el ámbito escolar la presencia de personas especialmente relevantes para la formación de la identidad del niño, ¿cierto? Porque uno va absorbiendo todos los comentarios de la gente, lo que dice el resto, lo que dicen los compañeros. Por eso es importante darles un escudo de protección a nuestras infancias, haciéndoles entender que todos somos distintos, que la comparación no debe ser dañina, sino que debe servirnos para seguir nuestro objetivo, para trabajar en nosotros mismos, ¿cierto? Intentar conversar de esa forma, psicoeducar y fortalecer la autoestima de nuestras infancias. Bueno, aquí básicamente se habla de que tanto los profesores como los compañeros de aula son personas significativas, ¿cierto? Mucha gente, ¿verdad?, que nos rodea van a terminar ocupando un rol importante en base a lo que dicen. Si analizamos el círculo plomo, cabe señalar que el estudio de la autoestima suscita un creciente interés, no solo por sus implicaciones en el rendimiento académico, sino también como consecuencia de su relación con lo social, el bienestar y la salud. Ahí vemos, ¿cierto? Podríamos decir que esas son personas con buena autoestima, ¿cierto? Un autoconcepto que les permite poder sonreír, que les permite saltar, que les permite seguridad de poder hacer cosas que ellos desean. Tal vez si la imagen fuera más ligada a la tristeza, podríamos analizar a una persona que le importa mucho la opinión ajena. Sí, ahí la puse presente Lourdes, así que no se preocupe. Muchas gracias. Aquí, ¿cierto? En el color plomo, vamos a hablar de que concretamente en niños, una de las características propias de la infancia es la variabilidad y las oscilaciones que experimentan sus sentimientos. Y acá en el rojo vamos a decir que cuando en la familia y en la escuela se les encomienda una tarea que está al alcance de sus posibilidades, se les ayuda a crecer y a tener confianza en sí mismos. Ojo con ese consejo, porque a veces dañamos sin querer el autoestima de la gente, dándole tareas muy difíciles, molestándolos por eso, haciéndoles creer que no fueron suficientes y no valorando su esfuerzo. Así que atención ahí. Tanto en el hogar como en la escuela, conviene proponer metas que estén a su alcance, ¿cierto?
ser cálidos, mostrar interés en lo que hacen, en cómo lo hacen, incentivarlos, ¿ya? Acá tenemos una flechita, una barrita. Intentar conocer la realidad de cada alumno con sus posibilidades. Paso número 1. Paso número 2, aceptar a cada uno como es, como lo que estábamos hablando. Éxitos y fracasos. Que eso no determine si alguien es muy bueno o alguien es muy malo. Hay que tener mucho ojo con esas clasificaciones, ¿ya? Prestar atención a las dificultades y necesidades. Practicar pequeñas atenciones. Valorar los logros, por pequeños que estos sean. Valorar también el intento, ojo, no solo el logro. Acá dice valorar el logro, ¿cierto? Pero nosotras y nosotros le podamos añadir valorar el intento, ¿sí o no? Valorar que al menos lo hizo, al menos se esforzó por hacerlo. Y si no lo logró, no importa, no importa. También es algo fundamental el camino, el desarrollo de la tarea, el esfuerzo. Ojo ahí. Y no, no ridiculizar nunca, no molestar, ¿cierto? Las expectativas y el efecto Pigmalión. En el ámbito escolar, las relaciones profesor-alumno también inciden de forma significativa en el autoconcepto y el autoestima y el rendimiento académico, como lo hemos hablado. En el contexto escolar, los profesores tienen expectativas específicas para cada quien, para cada alumno, aunque en muchas ocasiones estas sean inconscientes. Se investigó sobre el efecto de las expectativas y denominaron efecto Pigmalión o profecía autocumplida al efecto que produce cuando se depositan unas expectativas positivas o negativas en un grupo o persona. Esta se acaba comportando según las expectativas previas, es decir, las expectativas pueden crear realidades. Las expectativas pueden movilizar tanto para bien como para mal. O sea, si yo creo que alguien es malo para algo, yo le voy a terminar creando esa realidad a esa persona y siempre va a ser mala para algo. ¿Se entiende? Así de sencillo. ¿Queda claro? En cambio, si yo opino, por ejemplo, que una persona es súper buena para la matemática, que le deposito toda esa confianza, vamos, tú puedes. Hay mucha más probabilidad de que esa persona efectivamente pueda ser exitosa en eso y cree una realidad exitosa. Asimismo opera la autoestima y el autoconcepto. Las expectativas son un elemento determinante en este efecto. Se espera un determinado comportamiento y cuando se obtiene es reforzado positiva o negativamente. El refuerzo es como el premio que yo le doy en base a la expectativa que le puse a alguien. Si yo le puse una expectativa negativa, yo voy a castigar eso a lo mejor. O voy a generar una conducta de recompensa que incentive a que lo siga haciendo mal. Esto pasa inconscientemente, no nos damos ni cuenta. Entonces la influencia del profesor en el autoconcepto y la autoestima es considerable. Los profesores deberían conocer que poseen este poder, ¿cierto? Tienen que entender los efectos y la gente en general debe entender el efecto que tenemos con las otras personas para tener mucho ojo con nuestros tratos, ¿ya? Miren acá la imagen. Lo haré bien porque mi profesor piensa que sé hacerlo, ¿cierto? En cambio, si el profe me pusiera expectativas negativas, yo estaría inseguro, estaría con miedo, lo haría mal, estaría tiritón, ¿cierto? Sentiría que no sé nada. Vamos a hacer una recapitulación de lo que llevamos hasta ahora, ¿cierto? Estamos hablando de autoestima en el ámbito escolar, estamos hablando de conceptos clave, de cómo ocurre todo esto en la psicología infantil, en el contexto escolar, estamos hablando de las expectativas y el efecto Pigmalión. ¿Qué más nos queda ver para ir avanzando? Cualquier cosa nos devolvemos si es que no alcanza el tiempo.
Vamos a hablar un poquito de las dimensiones, ¿cierto? De la autoestima. Acá hay 5 dimensiones. Dimensión académica, dimensión social, dimensión familiar, afectiva y física. Recuerden que para la evaluación ustedes deben aprenderse este documento o apoyarse del mismo. Desde aquí se van creando las evaluaciones. Lo que yo digo es un complemento. No se guíen primero por lo que digo yo. Guíense primero por el documento. Entonces, dimensión académica, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar. La dimensión social es todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿cierto? El cómo yo interactúo con el mundo. Em, Aquí se empieza a ver los sentimientos de rechazo o aceptación, la capacidad, habilidad, ¿cierto? Para enfrentar situaciones. En la dimensión familiar, ¿cierto? De la autoestima están los padres, la familia, ¿cierto? El sentimiento de pertenencia a una familia. A su vez está la dimensión afectiva, que esta se puede definir como la percepción que tiene cada individuo acerca de sus propias características, lo del espejo. La dimensión física, otro espejo, ¿no? Bueno, el espejo está en todos lados, en realidad. Em, Estas son las valoraciones, ¿cierto? Que tienen que ver con la apariencia y el físico, lo que habíamos hablado antes. Etapas evolutivas de la autoestima. Cooper Smith describió las diferentes etapas por las que pasan los individuos en el proceso de formación de la autoestima. 4 etapas. Y esto es lo que hablaban ustedes, ¿no? Que en la primera etapa, a partir de los 6 meses, se afirma que la autoestima se inicia a los 6 meses de edad. Comienza a ser capaz de construir un concepto propio mediante las exploraciones de sí mismo y de su cuerpo, las exploraciones del entorno que le rodean y de las personas que lo constituyen. En la etapa 2, entre los 3 a 5 años, es el momento que el individuo, aquí dice, se vuelve egocéntrico, debido a que piensa que el mundo gira en torno a él, ¿cierto? Una característica normal en la infancia. Y sus propias necesidades, por eso a veces se ponen tan rebeldes, por eso a veces demandan tantas cosas, quieren todo para ellos, aparecen también los celos, ¿cierto? Em, En la etapa 3, que es de los 5 a 6 años, se va a caracterizar, ¿cierto?, como una etapa trascendental en la autoestima. Es el momento en el que el niño comienza a comparar la imagen real que tiene acerca de sí mismo con la imagen ideal del que le gustaría ser o de la expectativa, ¿cierto? Aparece el juzgarse por las capacidades que tiene, cumplir los mandatos sociales, mucho cuestionamiento a esta edad. Y en la cuarta, en los 8 o 9, se establece su propio nivel de autoaceptación, ¿cierto? A esta edad ya podemos empezar a ver ciertas bases de cómo se va a establecer todo de aquí para adelante. Ujú. Es el momento en el que se configura la autoestima, principalmente porque es el momento, todas estas etapas, ¿no? Todas estas edades tienen ese nivel de importancia en que los niños entran en contacto con su entorno y con grupos de pares, con grupos de iguales, lo que les va a permitir la socialización, desarrollar herramientas, ¿cierto? El desarrollo de su valor personal. Algunas consecuencias de la autoestima son 5. Se pueden dividir en escolar, social, familiar, físico, moral y ético. Aquí tenemos el escolar, tanto en el rendimiento académico como en su capacidad de aprendizaje y su desarrollo intelectual. Ahí tenemos una consecuencia, ¿cómo puede afectar acá? ¿Cómo puede afectar la autoestima ahora en lo social? En la capacidad de adaptación e interacción con grupos sociales, con amistades, etcétera, ¿cierto? En lo familiar puede afectar en las relaciones afectivas y en la importancia de la atención recibida por los familiares. En el aspecto físico
¿cierto? Va a afectar en cómo me veo, cómo me miro, en torno a esto como de lo bonito, de lo feo, ¿cierto? Estas clasificaciones que también son dañinas, también va a entrar ahí. Y en lo moral o ético, en función de la propia evaluación que haga de su comportamiento y del concepto moral que tenga de sí mismo, actuará de un modo u otro. Es decir, si yo creo que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, yo voy a ir operando en función de eso. Básicamente, eso es lo que quiere decir. Acá, ¿qué tenemos aquí, no? ¿Cómo es una persona con alta autoestima? ¿Mm? ¿Qué me pueden decir ustedes antes de pasar a esa sección? ¿Cómo es una persona así arrojándolo al aire? ¿Cómo es una persona con alta autoestima? Cuéntenme, antes de pasar a ese lugar. Algunas ideas, en base a lo que hayamos visto, si quieren, en base a algunos conceptos que hayamos estado revisando. ¿Cómo es una persona con buena autoestima? Un ejemplo breve, en una frase tal vez. A ver. Seguridad de su capacidad, ¿ya? Ujú. Perfecto. ¿Cierto? Acá tenemos algunos conceptos, ¿verdad? Si seguimos subiendo, mm, ¿cómo es una buena persona? ¿Cómo es una persona con buena autoestima? Un ejemplo en la dimensión física. A ver, un ejemplo en la dimensión física. Un ejemplo de una persona con buena autoestima en la dimensión del físico, del cuerpo. Camina erguido, Ya, con buena, sí, como derecho, ¿no? Así como mira, con la mira frente en siempre de alto. frente, Exacto. mira siempre de frente, usa Bien. un tono de voz alto, Ujú, claro. eh, tiene seguridad de lo que está expresando y Exacto. normalmente son personas que se atreven siempre a algo. Bien. Perfecto. Me gusta, me encanta. A ver. Sí, bien. Ah, mm. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Personas con alta autoestima, para que se vaya clarificando más el término. Son personas que creen en sí mismos y en sus posibilidades, ¿cierto? Entonces aquí, si hablamos de lo físico, una persona creería, no tendría problemas con su cuerpo, ¿cierto? Eso no le traería problemas para nada. Si hablamos en lo académico, una persona que cree en sí mismo se atrevería, tomaría riesgos, eh, le iría mejor en lo escolar, en los estudios. ¿Por qué? Porque cree en sí mismo y estudiaría y la memoria funcionaría mejor, todas las funciones psíquicas andarían mejor. Cuando yo creo que no sirvo, que no soy nadie, el cerebro se paraliza, el cerebro se detiene, memoriza menos. Hay muchas cosas ahí que se interconectan. Otro punto, ¿cierto? Se enfrentan a nuevos retos por optimismo, ¿cierto? Una persona con alta autoestima se atreve a aprender más, se atreve a correr riesgos y eso la hace aprender cosas, eso la hace lanzarse a la vida. Otro punto es que ante un fracaso valoran qué pudo ir mal, ¿cierto? Van a analizar qué mejorar. Una persona con alta autoestima va a tener una visión constructiva. Todo eso hay que irlo incentivando, hay que irlo inculcando en las infancias, en la crianza, en la escuela, en el trabajo. Tienden a recordar más experiencias de éxito que de fracaso. Ante un fracaso hacen un plan de mejora, aceptan sus errores, son conscientes de que el contexto a veces está en contra y a veces a favor. Establecen amistades de forma sana, actúan de forma abierta hacia otras personas, los aceptan tal cual son. Saben aceptar una crítica, pueden plantear y afrontar un problema de manera autónoma, saben que siempre hay alguien mejor y peor que ellos. Hay asertividad, es decir, comunican mejor, son más exactos a la hora de decir lo que piensan, lo que sienten eh, a nivel individual y a nivel social. Autocontrol emocional, justifican su postura e ideas, imaginan, innovan
y hay autonomía. En cambio, ahora una persona con baja autoestima, ¿verdad? Hay mucho bloqueo, hay mucha sensación de que no se tiene control de las cosas, de que no se puede avanzar, de que no se puede atreverse a lanzar al mundo, ¿cierto? De que hay una inseguridad, hay un miedo de no aprender más porque me puedo equivocar. Y eso me va a doler, y eso me va a causar daño, y eso me va a causar un juicio personal, moral. Voy a creer siempre que todo lo que hago está mal, que no sé, que ir a jugar con alguien está mal, es incorrecto, que ir a hacer deporte está mal porque lo hago mal. ¿Qué más? ¿Qué más una persona con baja autoestima se les va ocurriendo que puede tener, hacer? Que ¿cierto? Una persona con baja autoestima puede desertar del colegio por lo mismo, porque nadie le hizo creer que eso solamente era algo tal vez normal, era algo común, que tal vez había condiciones sociales mediante las cuales la persona no se pudo desarrollar. Hay personas que van a caer también en la delincuencia. Esto también es un fenómeno importante. Personas que van a ser agresivas, ¿cierto? El autoestima también tiene que ver con eso, con el narcisismo, con el egocentrismo de, digamos, haber tenido una infancia tan dura, tan dolorosa, tan poco vista, que las personas empiezan a desarrollar estas tendencias rebeldes, conflictivas. Por eso siempre hay que ver qué pasa detrás de alguien, porque siempre hay algo que se va a poder abordar, siempre hay algo que lo está provocando, siempre hay un origen, ¿ya? Teniendo en cuenta el perfil psicológico y emocional de un niño con baja autoestima, esto puede desembocar en numerosos problemas en la edad adolescente. Como decimos, ¿no? La marginación social, la drogadicción, problemas con el alcohol, el consumo. De ello deriva la necesidad de abordar su educación desde las edades más tempranas, prevenir, ¿cierto? Analizar desde antes sus perfiles familiares, analizar desde antes a quién estoy recibiendo en la institución educacional, quién llegó, quién es, entrevistas, fichas, conocer quién entra. Eso es muy importante para prevenir, para desarrollar estrategias de prevención, para también determinar eh, cómo puedo abordar y cómo puedo ayudar, ¿cierto? No para excluir, sino que para ayudar, para cooperar, para integrar y hacer intervenciones más efectivas antes de que ocurra primero la tragedia, ¿cierto? Siempre se funciona un poquito así, ¿o no? Como que a veces ocurre la tragedia y después se interviene, ¿se han fijado? ¿Qué les parecen los contenidos de hoy día? ¿Qué les parece lo que estamos hablando? ¿Qué les despierta? ¿Les despierta alguna curiosidad? ¿El efecto Pigmalión? ¿Las dimensiones de la autoestima? Ujú. Tenemos 5 dimensiones de la autoestima, ¿cierto? La dimensión académica, social, familiar, afectiva, física. Tenemos, ¿qué más tenemos? A ver, vayamos haciendo un repaso. Tenemos 4 etapas evolutivas de la autoestima. Ujú. Tenemos consecuencias en distintas áreas. ¿En cuántas áreas hay consecuencias de la autoestima? A ver si alguien estuvo atento o atento. ¿Cuántas áreas son las que se pueden ver afectadas por una autoestima baja, por ejemplo? A ver, se las digo, o ¿no? Ya, bien, bien, listo, perfecto. Ahí tenemos una, la familiar. Excelente. No confundir con las dimensiones, ¿cierto?
¿verdad? Escolar, sí, bien, ya, vamos, vamos, vamos. Llevamos dos, nos quedan, ¿cuántas nos quedarán? A ver, aquí estamos hablando de las consecuencias, ¿cierto? ¿En qué áreas de la persona pueden haber consecuencias respecto a una baja autoestima? Social, bien, Susana, bien. Ya, ¿cuáles más? ¿Cuántas nos quedan? ¿Alguien sabe cuántas nos quedan? ¿Cuántas áreas son? Llevamos tres. ¿Cuántas son? Laboral. Cinco, Carmen, sí, son cinco. Ya, laboral, claro. Esa podría entrar en la adultez, ¿cierto? La laboral efectivamente entra, pero para efectos de la prueba que se enfoca en psicología infantil, la vamos a dejar un poquito de lado, ¿ya? Nos quedan dos. Tenemos la dimensión escolar, social, familiar. Nos faltan dos dimensiones más. Vamos a revisarlas ahora. Los adolescentes que hacen la prepráctica técnica en los liceos técnicos. Me gusta, me gusta. Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Mm. En las empresas, claro. Buen punto. Ya, estoy de acuerdo. Ya, bien. Ahí Carmen Gloria no nombró. Sí, tiene razón Sofía Parra. Tiene razón. Claro, de agregar podemos agregar más, ¿ya? Para el tema de la prueba, para que no se confundan, para la prueba van a ser estas cinco, ¿ok? Que son las cinco que estamos viendo. Para la prueba, ahí, para la prueba van a ser estas. Nos faltó, ahí igual la añadieron, pero nos faltó la física y la ética y moral, ¿ya? Ojo, no confundan para la prueba, no confundan con las dimensiones. Las dimensiones están acá arriba, acuérdense. Ya, ¿qué son las, cierto? ¿Qué nos dice acá de la dimensión de la autoestima? Para que la tengamos claro. Esto dice, a pesar de que los estudios sobre la autoestima coinciden en su mayoría en apuntar que existe una dimensión global de esta, la cual abarca la valoración general que cada persona realiza de uno mismo, se puede afirmar que existen diferentes dimensiones o áreas específicas de la estima personal. Esto es como yo me estimo. Las dimensiones específicas engloban la valoración que los individuos realizan de sí mismos en las diferentes áreas de personalidad y comportamiento. Ujú. Esa es la gran diferencia. Estas son cinco dimensiones de autoestima y las otras son cinco consecuencias. Consecuencias. Ya para que no se confundan en la prueba. Ojo, 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 ojo. Hay un tip. Acá, ¿cierto? Ojo ahí a los ejemplos de alta autoestima, baja autoestima. ¿Qué más podemos ir mirando? ¿Les quedó alguna duda de algo? ¿Alguna consulta de los contenidos que estamos viendo? El efecto Pigmalión, ¿cierto? Tiene que ver con la importancia de las expectativas positivas o negativas y cómo puedo construir una realidad con eso, ¿cierto? Si yo le hago creer a alguien que es bueno en algo, esa persona se va a motivar y va a seguir persiguiendo eso. Y le va, por consecuencia, le va a ir bien, porque lo está intentando como por insistencia, va a empezar a aprender, le va a ir bien, hay mucha probabilidad de que eso suceda. Eso es el efecto Pigmalión.
Y es importante que este efecto seamos conscientes de este efecto porque todos lo tenemos. Todos Disculpe, profesor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Es que en la primera parte, cuando explicó de la autoestima y el autoconcepto, Ujú. no me quedó muy claro porque se me cortaba un poco el internet. Entonces, ¿usted Ya. cómo podría hacer una definición de ambos conceptos? Vamos a ver acá. Si volvemos acá, por ejemplo, al tema del autoconcepto, yo creo que, miren acá, vamos a ver acá, en lo específico dónde está esto. Mm, Creo que esto estaba por aquí, ¿no? Por aquí empezamos a hablar de autoconcepto. Mm, Quiero citar para no escaparme de la definición que les vaya a salir en la prueba, porque si hablo yo del autoconcepto puedo llegar a confundirles, así que quiero hablar desde el documento. ¿En qué lado hablamos específicamente del autoconcepto? A ver, ¿alguien se acuerda? Porque lo que estábamos conversando, que era el principio, tenía mucho sentido. Vamos a volver un poquito a sus comentarios, a ver si en conjunto podemos volver. Tres. ¿Tres qué? ¿Tres qué? ¿O está hablando de otra cosa? Como al principio estuvimos hablando de qué creíamos entre autoestima y autoconcepto y vamos a ver acá que estuvimos conversando. Ya habíamos hecho dos como dimensiones respecto a autoconcepto y autoestima. Habíamos dicho que probablemente la autoestima tenía mucho más que ver con el sentir y el autoconcepto tenía que ver como con palabras, con percepciones, con elementos que podrían no necesariamente estar alineados con el sentir. ¿Ya? Eso habíamos dicho en un inicio, ya en la ploma. ¿Eh? Vamos a ver qué nos dice acá, ¿cierto? El documento, para irlo armando desde ahí. Dice, existen otras variables que también afectan el autoconcepto del niño. En esta dimensión específica, en concreto, incide en el autoconcepto académico la percepción. Palabra clave, percepción, ¿cierto? Lo acabamos de nombrar asociado al autoconcepto, percepción. Y en autoestima sería más el sentir, puede ser. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan ustedes también de lo que hemos estado leyendo, de lo que se les ha estado apareciendo respecto a estos dos conceptos? Dice acá que cierto que incide en el autoconcepto la percepción que el niño tiene de sus capacidades escolares. Esta percepción, ¿cierto? Cuando hablamos de percepción, hablamos de autoconcepto, ¿ya? Ahí hay una definición, una asociación. Esta percepción se relaciona con su ejecución escolar y con la información. Ojo ahí, otro concepto clave. Muy bien, Carmen Gloria. Efectivamente, el plomo no está hablando de autoconcepto. Información acerca de sí mismo que el niño recibe de profesores y padres. Tanto el rendimiento académico como la capacidad percibida. A ver, ¿qué ejemplo se les ocurre de autopercepción y de autoestima? ¿Alguien se la juega por algún ejemplo de cada uno o alguna diferencia? A ver, armemos el concepto. Miren, si buscamos acá en internet, ¿les sale o no? Busquemos un ejemplo en conjunto. A ver, ojo con esto porque no es... Tenemos que revisar primero si nos hace sentido a todos. Dice, es la capacidad del ser humano para recolectar información, nuevamente, ¿no? Información, y acá, ¿qué nos decía? Información. Si vamos leyendo esto, ¿se nos ocurre algún ejemplo?
¿O queda también como confuso? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Necesito saber si queda claro o no queda claro. Por ejemplo, si aquí buscamos autoestima también, ¿no? Vayan ahí participando, vayan comentando. El autoestima, por ejemplo, la tenemos bien definida al final. Adelante, adelante. Es que Ujú, autoconcepto en el fondo yo lo entiendo como, ujú. yo me Luisa dice pregunto, queda claro. Dígame. es como un diccionario de uno misma. Claro, exactamente. Está asociada a Como, información, a palabras, claro, que de hecho como- puede, es dígame. más que autoconocerse, es más que autoconocerse, sino que es como Mm. decir, soy capaz de esto, Claro. me gusta, o sea, no sé, es como la forma, como yo cuestionándome a mí misma de qué soy capaz. Mm, sí, claro, es como un ejercicio más consciente, ¿no? Es efectivamente Una un especie ejercicio de que tiene que ver cuestionario. como con lo cognitivo, con las palabras, con la información y la autoestima, por ejemplo, podría ser O las algo mucho más emociones, profundo ligado al sentir, a ¿cierto? las Por emociones, ejemplo, a cómo me exacto, siento en el entorno y cómo me siento conmigo mismo en ese mismo entorno. exactamente. Lo acaba de definir perfectamente la definición de los dos conceptos. Muy bien, tal cual es eso, ¿sí? A ver, igual, por ejemplo, no sé, alguien se la quiere jugar con algún ejemplo o alguna otra duda, ¿cierto? ¿Ya? Por ahí me parece que usted lo definió muy bien y ahí, bueno, también Luisa nos dice sí, queda claro, ya, perfecto. A ver si hay alguna otra duda de algún otro concepto. Tan buenas las consultas, para que las vayamos clarificando y las vayamos volviendo a conversar. Me quedé con las ganas de nuestro ejemplo de Google. No nos arrojó ningún ejemplo. Vamos a meter al chat GPT. A lo mejor el chat GPT. ¿Qué pasa si nos metemos al chat GPT en conjunto? Mire que fome el internet. Está bueno este curso porque en el internet no nos sale ningún ejemplo de autopercepción. Mm, no hay tampoco ninguno que me satisfaga mucho, porque de hecho en el mismo internet confunden autoestima con autopercepción, así que por eso hay que centrarse en el documento. A veces internet tiene otras cosas, así que bajo el documento, ¿cierto? Vamos a entender lo que acabamos de conversar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? A ver. Aquí, por ejemplo, les doy este truquito. Si ustedes ponen control F, pueden buscar palabras, ¿cierto? Si es que aquí en el documento, miren cómo lo estoy haciendo acá. Yo puse aquí control F en el explorador de Chrome. Quizá a ustedes les sirve con otra comando de tecla y pueden ir empezando así a buscar. De repente, si tienen alguna duda con un concepto, escriben aquí, ¿cierto? Aquí arriba dice, sale como un buscador. Yo le pongo autoestima y empiezo a deslizar. A ver qué dice el documento de autoestima. Recuerden centrarse en el documento. Después, si quieren el internet o lo que digo yo, tómenlo como una guía o una referencia. Pero para la prueba, céntrense en el documento, porque la prueba se arma desde el documento. ¿Ya? Cuando hablamos de autoestima, ¿cierto? Si es que alguien tiene dudas con autoestima, aquí va a empezar a ir viendo. Que la autoestima está la autoestima académica. ¿Qué más? Aquí dice que el autoestima, ¿cierto? Despierta mucho interés porque se relaciona con el rendimiento académico, que la autoestima es un recurso importante intrapersonal. Aquí nos habla de grado de autoestima, que es importante analizar el grado que tiene de autoestima cada quien. Aquí nos arroja algunos consejos para fortalecer el autoestima, ¿cierto? Claro, el autoconcepto es lo que podría yo decir de lo que soy, es lo que podría yo armar de las capacidades que tengo. Es como
un ejercicio más consciente, más verbalizado, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con lo cognitivo, con los pensamientos, con la información. Y la autoestima, como va quedando aquí más claro con el ejercicio que estamos haciendo, ¿cierto? De ir buscando el concepto clave del cual tenemos dudas, efectivamente se va relacionando. Acá, por ejemplo, tenemos las dimensiones que tiene la autoestima, ¿cierto? Mm, mm. Vamos, nos quedan algunos minutitos. ¿Alguna duda, consulta? Recordar que existen 5 dimensiones y 5, 5 áreas que, que se pueden ver perjudicadas por el autoestima. ¿Ya? El autoconcepto también podría ser el cómo yo me hablo, ¿cierto? El cómo yo me defino. El autoestima podría mostrarse, por ejemplo, una baja autoestima, como sale aquí, podría mostrarse en no poseer autocontrol emocional. Y el tener un mal autoconcepto podría ser como hablarse feo, decirse, yo no soy capaz de ejecutar esta tarea. ¿Por qué? Porque no sirvo. Ahí tenemos un ejemplo, inventado por mí, no sacado de internet. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes? Leyendo esto y haciendo la diferencia con el autoestima. Entonces, si se dan cuenta, en autoestima se habla de avergonzarse, ¿ven? Autoestima, avergonzarse, emocional, descontrol emocional. Ejemplo fuerte de baja autoestima, dice por ahí Carmen Gloria. No creer en sus capacidades, ¿se dan cuenta? Es como un sentir, un sentimiento, eso es la autoestima. No creer. El autoconcepto sería tal vez como hablarse feo, eh, hablar con el resto mal de uno mismo, tirarse para abajo en la comunicación, voy a fracasar, claro, no soy suficiente, soy lo peor, soy feo, soy fea. Eso es el autoconcepto, ¿no? Ven, acá en autoestima se habla de convencerse, son como acciones mentales, ¿no? Convencerse, avergonzarse en autoestima, descontrol emocional, conductas defensivas. Aquí, ¿cierto? Aquí se habla de conductas, también el autoestima puede desarrollarnos conductas, ¿cierto? Una persona insegura, ¿cierto? La inseguridad efectivamente está ligada a la autoestima. Así que eso, ¿alguien, algún último comentario, algún cierre que nos dé un objetivo para nuestros trabajos? A ver, alguien que quisiera enviarnos un mensaje de que le demos importancia a estas cosas para nuestro ejercicio laboral y de vida. Cerramos con una reflexión y nos vamos. ¿Con qué se quedan de esta clase? ¿Con qué se quedan de lo hablado? ¿Por qué es tan importante esto?
Mirarse al espejo y decir yo puedo, soy capaz, efectivamente. Y ese espejo se construye también gracias a... A ver, voy a analizar su aporte para definir los conceptos. Em, para sintetizar y utilizando su gran ejemplo, Carmen Gloria, vamos a decir que un buen autoestima va a hacer que yo me sienta capaz y me va a ayudar a mí a tener un buen autoconcepto de mí para poder decirme yo soy capaz, para poder decirlo, describirlo, nombrarlo. Eso es el autoconcepto. Y la autoestima es sentirlo, porque a veces yo puedo hablar mucho, pero se han fijado que uno igual está bloqueado. Y ahí es porque la autoestima, que es algo más profundo, está afectado. ¿Ya? Ese sería un gran ejemplo. Valorarse a sí mismo. Exacto. Valorarse a sí mismo. Sí. Ujú. Tal cual. Sí. Totalmente. Así que con ese gran ejemplo que usted nos da de cierre, damos finalizado esta clase donde hemos abordado conceptos muy importantes, donde hemos abordado em, algo fundamental para la vida, para la crianza, donde nos encontramos con la importancia de la autoestima para que vayan estudiando y se enfoquen en la autoestima en el ámbito escolar, en el efecto Pigmalión, en las 5 dimensiones que tiene la autoestima, estudien las 4 etapas evolutivas de la autoestima, estudien las consecuencias, las 5 áreas que se ven afectadas por el autoestima y estudien a personas con alta y baja autoestima. Listo. Estudiando todo eso, estamos. Así que un abrazo. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Cuídense. Ha sido un gusto. Y muchas gracias a usted. Muchas gracias, Carmen Gloria. Estamos ahí viéndonos. Un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Descansa usted también. Nos vemos. Ya, profe. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias a usted, Mari. Adiós. Buenas noches, Luisa. Cuídese, nos vemos. Adiós, María.